quiero hablarles acerca de la justificación. Veremos unos versículos en la epístola a los Romanos. Es la epístola donde vemos la palabra justicia o diferentes formas de la palabra justicia más de 70 veces. Entonces estamos viendo la mayoría de la enseñanza acerca de la justificación aquí en la epístola a los Romanos. Si queremos saber qué es la justicia de Dios, cómo es que una persona puede ser justificada, qué es o qué quiere decir recibir una justicia que viene de Dios, tener una relación delante de Él, que es una relación correcta, ser declarado justo, todas estas frases que escuchamos en diferentes lugares y muchas veces. Hay que leer la epístola a los Romanos. Veremos los versículos principales. Capítulo 1, versículo 16 y el versículo 17. Nos van a dar un bosquejo acerca de todo el libro y nos van a hablar acerca de 7 cosas que veremos en los capítulos 1 hasta el capítulo número 5, los cuales el apóstol Pablo va a enfatizar para hablarnos, para explicarnos, para enseñarnos qué es específicamente la justificación o la justicia que Dios nos quiere dar. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio de la justicia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiero ver aquí en estos 2 versículos 7 cosas, nada más para darles el bosquejo que nos da el apóstol Pablo. Número 1, él habla acerca del Evangelio, que es el poder de Dios. Y veremos cómo de los capítulos 1 al 5 habla del poder de Dios en justificar al impío. Pero también nos habla acerca de la salvación, número 2. Y la salvación es el gran tema, otra vez, de todo el libro, pero específicamente capítulos 1 al capítulo número 5. También veremos en tercer lugar la palabra fe. Y aquí lo podemos en su forma verbal, donde dice todo aquel que cree. Entonces la palabra fe es una de las palabras principales, esenciales para todo el libro. Pero también nos habla acerca de una distinción, de hecho una falta de distinción, la imparcialidad de Dios. Número 4 dice al judío primeramente, pero también al griego. Entonces no es solamente para el judío, sino también es para el griego. Y veremos esto en capítulos 1, 2 y especialmente capítulo número 3, donde nos habla acerca del hecho de que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y versículo 17 nos va a hablar de 3 cosas más. Nos dice que en el Evangelio la justicia de Dios. Y veremos cómo el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de este principio, esta cualidad, característica de Dios, que se llama la justicia. Número 6, veremos que se revela. ¿Se revela dónde? Se revela en el Evangelio. Y esto es muy importante para poder entender el contexto de la doctrina de la justificación. Pero mira también, finalmente en el versículo número 17, también habla acerca de la vida. Dice al final una cita del profeta de Habacuc. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está la 7ª palabra, vida. Entonces estas palabras son un bosquejo para los primeros 5 capítulos, donde nos habla acerca del poder de Dios, la salvación, que es por medio de la fe, que viene de un Dios imparcial para el judío, pero también para el griego. Es la justicia que Dios nos da y así somos nosotros salvos. Es revelado por medio de el Evangelio y el resultado es la vida eterna que Dios nos da. Eso nada más como una introducción. Pudiéramos hablar de todo el libro y quiero sugerir a todos que van a escuchar a este mensaje, que pueden leer con mucho provecho todo el libro de Romanos. Empezando desde el capítulo número 1, pueden ver en estos primeros capítulos cómo habla acerca de la condenación, capítulos 1 y 2 y capítulo número 3. Pero también capítulos 3 al 5 nos habla de la justificación. Y después, capítulos 6 al 8 nos van a hablar acerca de la santificación. Y capítulo número 8 nos habla de la glorificación. De ahí en adelante, el tema cambia un poco. Aunque todo el libro de Romanos nos habla acerca de la justicia. La justicia de Dios con respecto al Evangelio, capítulos 1 al 8. La justicia de Dios con respecto a Israel, capítulos 9 al 11.
y la justicia de Dios con respecto a nuestras vidas personales, nuestro comportamiento. Y ahí lo veremos en capítulos 12 hasta el final. Entonces, quiero sugerir que lean todo el libro. Quiero enfocarme solamente en la palabra justicia y quiero leer para poder empezar a presentar el tema, capítulo número 3. Empezando en los versículos 21, voy a leer de ahí en adelante, porque ahí es donde vamos a ver qué es específicamente lo que el apóstol Pablo quiere decirnos cuando nos habla de la justificación. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios, y mira con mucho cuidado lo que dice después, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ahí terminamos la lectura por el momento. Lo que quisiera explicarles con los minutos que nos quedan es primeramente darles la definición muy básica. Y después quiero hablarles acerca de la historia brevemente, y también hablarles del contexto bíblico en general, y hablaremos de la corte que vemos aquí, la ilustración que usa el apóstol Pablo, capítulos 1 al 3, pero también veremos al final la enseñanza práctica para nosotros, cómo debe afectarnos esta doctrina de la justificación. A veces hablamos de estas palabras grandes: justificación, santificación, regeneración, propiciación, expiación, y pensamos, pues muy interesante, pero ¿cómo me afecta mi vida diaria? Y lo veremos al final. Primeramente, la definición muy básica. ¿Cuál es? Pues podemos ver que en estos capítulos es una palabra legal. La palabra específica que usan muchos es palabra forénsica, y eso lo vas a leer en diferentes comentarios, pero sencillamente quiere decir una palabra legal. Es decir, se usa en el contexto de una corte. Esta palabra, en el original, tal como lo vemos en español, tiene diferentes formas. El sustantivo, que es la justicia, pero también podemos ver el adjetivo, que es una persona justa, o él fue justo, era un hombre justo. Pero también podemos ver la forma verbal. Eso quiere decir, o esa palabra es justificar. Y esas formas de la palabra vamos a ver aquí en la epístola a los Romanos. Pero estas palabras, ¿qué quieren decir? La palabra, en el contexto legal, quiere decir que la persona es declarado, tiene una declaración o recibe una declaración de estar en lo correcto delante de Dios. Tener una justicia que viene de Dios, otra forma de decirlo, y el resultado es que esta persona delante de Dios, ahora, después de la declaración de Dios, ahora es reconocido como justo. Y en esta definición quiero hacer una gran distinción. Cuando hablamos de una persona quien es justificada, o cuando Dios justifica a un hombre, una persona, no estamos hablando de una transformación. No estamos hablando de una moralidad que Dios da a una persona. Tampoco estamos hablando acerca de la justicia del Señor Jesucristo, la justicia personal del Señor Jesucristo, que es transferida a la persona. Cuando la Biblia habla acerca de una justicia, como el apóstol Pablo hablaba de una justicia que viene de Dios en Filipenses capítulo 3, tengo una justicia que no es de la ley, pero una justicia que es de Dios. Esta justicia es una justicia, una declaración que Dios hace acerca de ti y acerca de mí cuando nosotros somos salvos. Entonces, la definición muy básica es esta. La justificación es una declaración de una persona o acerca de una persona que la persona ahora tiene una justicia que viene de Dios. Voy a tratar de explicarlo de otras maneras, pero primeramente quisiera hablarles de la historia. El joven fraile Martín Lutero llegó, y ustedes ya han escuchado quizás algunos acerca de este hombre, como llegó al gran castillo de Wittenberg allá en Alemania en el año 1517, 31 de octubre, y
Él clavó las 95 tesis sobre la gran puerta y en ellas él hablaba de varias cosas, 95 tesis, y hablaba de las indulgencias y de diferentes doctrinas católicas que no son el tema de hoy. Pero habló acerca de la justificación. Lo que él reconoció en esos días era que la justificación venía por medio de algo muy específico. Venía por medio de la fe. El problema en la Edad Media es que la Iglesia Católica, tal como siguen enseñándolo, enseñaba que la justificación era algo moral, algo transferido al hombre, y fue un proceso largo a lo largo de la vida. Entonces la persona fue justificada desde el inicio de recibir a Cristo, o quién sabe cómo lo describieron en ese momento inicial, probablemente desde el bautismo, hasta el final de la vida. Justificados a lo largo de la vida. Dijo Martín Lutero, solamente un predicador. Él dijo que la justificación viene por medio de la fe. Y él dijo, la razón por la que yo digo esto es porque he estado leyendo el libro La Epístola a los Romanos. Y he reconocido que en este libro el apóstol Pablo explica que la justificación no es una moralidad que Dios nos da, es una declaración que Él hace acerca de nosotros en el momento o después de ese momento cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando confiamos en Él, como dice acerca de Abraham en capítulo número 4, cuando somos persuadidos acerca de las verdades, acerca de nuestro pecado y acerca de su Hijo. Dios nos da la declaración, declara, esta persona tiene una justicia. Usted es justo en ese mismo momento. Y este joven fraile, pues él fue asombrado, impresionado. Su vida fue completamente transformada. Reconoció, no depende de mis obras, sino depende de Dios. No depende de algo adentro de mí. No es un cambio que Dios está buscando en mí, que yo haga por medio de obras, por medio de dar dinero a la iglesia, etcétera. Todas las cosas que ellos hacían. Fue algo que es algo que Dios nos da. Como explica otra vez el apóstol Pablo en los primeros 5 capítulos, es un don, es un regalo, es por medio de la gracia y por medio de esta justificación tenemos paz con Dios. Entonces, no esperando hasta el final de la vida para que Dios vea todas las obras y vea todo lo que hacemos para después justificarnos por las obras que nosotros hacemos, sino que es una declaración que Dios hace al inicio de la vida, al inicio de la vida. Y a base de esa declaración, ahora nosotros vamos a servir a Dios. Entonces, nada más un poco acerca de la historia. Pero el contexto bíblico, quiero llegar a esta parte de la enseñanza para describir el contexto o la ilustración que usa el apóstol Pablo en estos primeros capítulos. Él habla acerca de la escena de la corte y espero que esto les ayude a poder entender mejor qué es la justificación específicamente. Cuando el apóstol Pablo habla en el capítulo 1 acerca de los gentiles, y él habla específicamente, versículo 18, acerca de la ira de Dios, que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Él en este capítulo está hablando acerca de los gentiles. En el capítulo 2, él habla acerca de otro grupo de personas, dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y él está haciendo referencia aquí a los judíos. Entonces, capítulo número 1, hay una persona quien es un ofensor. En capítulo 2 hay otro quien ha ofendido a Dios. Y hay varias acusaciones ahora que él va a traer a la persona. Entonces hay 2 ofensores. Capítulo 1, los gentiles son los ofensores. Capítulo 2 son los judíos que son los ofensores. Capítulo número 3, desde el versículo 9 hasta el versículo número 20, ahora nos va a hablar acerca de las acusaciones. Específicamente, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Pues capítulo 1 nos habla del carácter del gentil y cómo ha sido desde el inicio del mundo. Pero también capítulo 2 nos habla del carácter del judío. No ha sido diferente, por lo tanto, él habla en versículo 9 hasta el versículo 20 acerca de las acusaciones. Pero no de uno o del otro, específicamente, sino de todos. Entonces, en este contexto, estamos en una corte. Hay 2 ofensores. Aquí podemos leer, no vamos a tomar el tiempo para leerlos, pero son 14 acusaciones que Dios tiene en contra de estos 2 ofensores, y ellos representando a todo el mundo.
Entonces 14 acusaciones, todo el mundo delante de Dios. Y en esta corte tenemos un juez, lo cual es Dios mismo. Y el juez, viendo a estas personas, él puede ver, no hay ninguna defensa. No hay justo, no hay ni aún uno, pero la persona también no puede decir ninguna cosa, no puede responder. ¿Por qué? Porque la ley de Dios se dio para que toda boca se cierre delante de Él y por lo tanto no hay defensa. Entonces, ¿qué tenemos? El mundo culpable delante de Dios. Número 2, tenemos Dios el juez aquí en esta corte también, viéndonos a nosotros. Tenemos las acusaciones. Nos habla también de otros detalles que no voy a profundizar en este mensaje, pero nos habla también de varios testigos que están aquí, la palabra de Dios, nuestra conciencia, la ley, etcétera. Diferentes testigos que están testificando en contra de nosotros. Es cierto, las acusaciones son ciertas. Las personas son culpables delante de ti. Y cuando pensamos en la corte, en este mismo momento, antes de llegar al momento de la justificación, piensa nada más. Es una situación muy severa, una situación muy fea. Es una situación sin esperanza. Si no hubiera sido por la acción del juez. Acordámonos que Juan capítulo 3, versículo 16 nos habla de la acción del juez primero, o la acción de Dios que viene antes de toda acción de los hombres. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Y así vemos este carácter de Dios otra vez adentro de esta corte de justicia. Vemos al juez actuando primeramente. Él viéndonos a nosotros, culpables delante de Él, Él provee su propio Hijo para venir y para recibir la sentencia que Dios anunció sobre nosotros. Entonces, los acusados, las acusaciones, el juez justo, el veredicto, todos culpables delante de Él, todos han pecado, no hay diferencia. Y ahora la sentencia. Y la sentencia por el pecado, la paga del pecado es la muerte. Esta sentencia no fue sobre nosotros, sino en el año 33 después. En el año 33 vemos al Señor Jesucristo recibiendo esta sentencia sobre Él mismo, el Hijo de Dios, el Hijo mismo del juez. Viene entre el pecador y el juez. Va a la cruz, recibe la sentencia, recibe como si fuera el pecado. Como dice 2 Corintios capítulo 5, Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Dios lo hizo pecado para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios en Él. La palabra de Dios es muy clara, que Dios quiere dar al hombre una justicia, quiere declarar al hombre justo, pero hay algo que tiene que suceder antes. Es imposible justificar a una persona quien es culpable. Si la persona es culpable, tiene que pagar la consecuencia. Pero dice Dios, enviaré y envió a su Hijo para venir y recibir esta sentencia para que Él fuera condenado, para que Él fuera la persona que recibe la condenación de nuestra culpa, para que Él pagara por el pecado. Y a base de esa obra, ahora nosotros podemos recibir una justicia que viene de Dios como regalo, gratuitamente, por medio de la gracia. Ese es el contexto bíblico donde el apóstol Pablo quiere hablarnos de la corte. Ahí estamos adentro de la corte. Está el juez, estamos nosotros. Recibimos una declaración. Ahora, la persona puede recibir esta justicia que Dios quiere dar. Lo que quiero hacer ahora es hablar acerca de la exposición, el contexto expositivo, porque hay un detalle más que tenemos que mencionar. Hemos hablado acerca de la base de la justificación. La base es la obra del Señor Jesucristo. Hemos hablado de lo que nosotros recibimos, es una declaración que Dios hace acerca de nosotros. Quiero diferenciar muy rápidamente, de nuevo. Lo que Dios nos da es una declaración. Estamos en lo correcto delante de Él. Los pecados ya perdonados, los pecados puestos sobre el Señor Jesucristo, nuestra culpa quitada. Y una justicia que viene de Dios ahora a nuestra cuenta. Ese es el lenguaje de capítulo 4. En este mensaje espero que
pueden reconocer que hay tantos detalles que no podemos ver y que no podemos profundizar. Pero nada más rápidamente espero que ustedes lo busquen, lo investiguen en su propio tiempo. Pero estamos viendo la base. Hemos visto lo que nosotros recibimos, pero tenemos que ver el instrumento. ¿Cuál es el instrumento para recibir esta justificación? Y esta es la palabra que causó tanto problema en el primer siglo, pero también el día de hoy, es la palabra fe. Porque aquí el apóstol Pablo quiere enseñar de manera muy específica el instrumento para recibir la justicia que viene de Dios. No son las obras de la ley, no es la circuncisión. Eso ya lo describió, capítulo número 2. Ustedes piensan que están delante de Dios y que tienen una cierta justicia sencillamente por ser judíos, sencillamente por haber sido circuncidados, sencillamente por ser parte del pacto antiguo con Dios. Y por ese hecho ustedes piensan, tenemos una justicia, tenemos la justicia de Dios. Dice aquí el apóstol Pablo, no lo tienen. La única manera para recibir la justicia de Dios es por medio de... Quiero leer el versículo para decirlo con las palabras divinas. Dice, capítulo 3, 22, lo leo de nuevo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El judío decía, pues somos judíos, somos parte del pacto, hemos sido circuncidados, nosotros tenemos la justicia. Dice Dios, no, hay una cierta justicia. Más adelante dice el apóstol Pablo, en capítulo 10, hay una cierta justicia que viene de la ley, pero no es esta justicia. Hay una sola justicia, la justicia que viene de Dios, que es la justicia que nosotros queremos para tener una buena relación, una relación correcta con Él. Es la justicia que viene por medio de la fe, no por medio de la circuncisión, no por medio de la ley, no por medio de las obras, no por medio de cualquier otra cosa. El instrumento el medio es la fe. La fe. Ahora, ¿qué quiere decir la fe? Antes de ir a mi último punto, ¿qué quiere decir la fe? A veces creo que confundimos esta palabra. Pensamos en la fe como si fuera emociones. Pensamos en la fe como si fuera algo que sentimos adentro, en el corazón. Unas cosquillas que sentimos cuando escuchamos algo acerca de Dios. La palabra fe quiere decir confiar en. Si estamos hablando del verbo, es confiar en Dios. Si estamos hablando de una manera subjetiva de nosotros mismos, estamos hablando de estar persuadido de algo que Dios dijo, completamente confiando en algo que Dios dijo. No un sentimiento, es algo intelectual que después resulta en acción, en un cambio de vida, pero inicia con esta confianza y estar persuadido de lo que Dios dijo. Y por eso dice el apóstol Pablo, lo que Dios quiere no son personas que solamente hacen algo externo, ofrecen algo externo a Dios, unas obras, dinero, asistir a la iglesia, etc. Dice, lo que Dios quiere es que los hombres creen en Él, que sean persuadidos, como dice acerca de el hombre Abraham, en capítulo 4, versículo 21, dice que él fue plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y dice el siguiente versículo, y con esto termino este punto. Versículo 22. Mira estas tres palabras tan esenciales en la epístola a los Romanos. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. ¿Por qué? Porque él fue plenamente convencido de la palabra de Dios. Acerca de él, acerca de su Hijo, es lo que predicamos el día de hoy. Como dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, que lo que él recibió de Dios fue esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Queridos hermanos, cuando hablamos a otros acerca del Evangelio, es eso, que ellos estén plenamente convencidos acerca de esas verdades, esas realidades. Y querido hermano, si es que nosotros hemos sido plenamente convencidos, esto debe tener un efecto en nuestras
vidas. La justificación no es una transformación moral. La justificación no es la infusión de la moralidad de Dios, no es la infusión de la justicia del Señor Jesucristo, no es un cambio del corazón, no es un cambio de mi acción. La justificación es una declaración que viene de Dios, que yo soy justo delante de Él, estoy en lo correcto delante de Él y por lo tanto tengo una buena relación delante de Él. Y lo recibes no por medio de tus obras, no por medio de una larga, no, es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Termino con esto. ¿Cuál es el efecto que debe tener sobre nosotros? Hemos hablado de su definición básica. Es una declaración de justicia, que una persona es justa delante de Dios. Hemos hablado de su historia, cómo ha cambiado la historia especialmente del mundo evangélico, de los creyentes que a veces se llaman protestantes, desde el siglo XVI en adelante, cómo han redescubierto esta gran doctrina de la justificación por medio de la fe. Hemos hablado de ese contexto bíblico y nos habla el apóstol Pablo de la corte y hablamos de esas personas que están adentro de esa corte y cómo reciben la declaración de Dios por medio de la fe. Y ahora hemos visto el contexto expositivo, este versículo más importante, 3 y versículo 22. Quiero terminar con una enseñanza práctica. ¿Cómo te afecta? ¿Cómo va a afectar a las madres que están escuchando? ¿Cómo afectará a los padres, a los hijos, a los jóvenes? ¿Cómo afectará a esas hermanas solteras, hermanos solteros? ¿Cómo afectará a nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria? Porque debe tener un efecto. Debe tener algo, debe haber un cambio en nuestras vidas. Otra vez, no debemos confundir el cambio con nuestra posición, la posición con la práctica. Pero tenemos que ir al capítulo número 6 para recibir esta enseñanza. Y versículo número 1 dice esto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice más adelante, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo número 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Dos cosas y ya termino. Hemos sido justificados del pecado. Y eso quiere decir que nosotros recibiremos en nuestras vidas lo que hemos ya recibido en nuestras vidas, la justificación. Hemos recibido esta declaración de Dios. Por lo tanto, debemos vivir conforme a esta posición que tenemos. No vivir al pecado, sino vivir para Dios. Pero también dice el versículo número 8, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, si hemos muerto al pecado, también creemos que viviremos con Él en un día futuro. Es la gran seguridad que Dios nos da. Hemos sido justificados. Nuestra relación delante de Dios, con Dios, es perfecta. No puede ser más segura. Cuando llegaremos al cielo un día, hay un himno que dice, seremos más felices, pero no más seguros. Y en este mismo momento, queridos hermanos, somos felices. Seremos más felices en ese día cuando vemos a nuestro Salvador, pero no estaremos más seguros. No podemos ser más seguros de este momento, cuando nosotros recibimos la declaración que viene directamente de Dios, que nosotros hemos sido justificados, que somos justos, a base de la obra del Señor Jesucristo y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Mucho más que pudiéramos decir, pero terminamos allí con una introducción al tema de la justificación. Muchas gracias.